Vamos a ver la unidad 3, autores Bob Wilson y la generación premoderna. Robert Wilson es heredero de Martha Graham, de Cunningham y de John Cage. Él piensa en el tiempo, es capaz de transformar el espacio escénico en imágenes temporales. En una de las citas del autor vamos a entender bien la importancia del tiempo en su obra. Every second is perpetually something else, very different. The only constant thing is change. Y además de este uso del tiempo, hay un uso de la música para la creación de imágenes, los espacios sonoros. Es un creador nato de imágenes en sus piezas teatrales, utilizando la música como hilo conductor de las mismas. Para un estudio de la obra de Wilson va a ser necesario atender a estos binomios de espacio y tiempo y de sonido-imagen. En todos sus espectáculos hay siempre una pretensión de universalidad, y es impresionante la comunicación escénica creada a través de estos códigos visuales. Robert Wilson va a ser también seguidor de las ideas de Gordon Craig, que va a ser uno de los padres de la representación escénica contemporánea. Si podemos hablar de un estilo Wilson, las características que nos va a señalar Jacqueline Martin es que podemos hablar de estos elementos distintivos. En primer lugar, la comunicación no verbal, en segundo, la comunicación visual de la puesta en escena, y la estructura también como principio organizador del proceso de creación y del espacio escénico. También podemos hablar de la experimentación en la participación del espectador, es decir, el espectador ya no va a ser un elemento pasivo, sino que en muchos de sus espectáculos hay una introducción más allá de la de ser sujeto pasivo, como decíamos, en el patio de butacas. Va a ser fundamental recordar estos binomios de los que hablábamos en la concepción del tiempo, que va a ser fundamental en sus piezas, y también este uso de la música o de los espacios sonoros para convertir la escena en imágenes. La generación de estos códigos propios también van a hacer que haya una concesión a la universalidad a la que van a aspirar sus piezas escénicas. Cuando hablamos de teatro moderno, teatro premoderno, ya habíamos hablado en anteriores unidades un poco de esto. Os voy a recordar, pues, por ejemplo, en Heini Müller, la ruptura que hace de una forma dramática de Viana Veloza Martínez. Es un artículo en el que nos habla de este autor, y se realiza un rastreo por la dramaturgia de la fragmentación, que va a ser una dramaturgia, la propia dramaturgia del teatro contemporáneo. Se trata de llevar al límite la descomposición del texto. Ya habíamos visto como características que en el teatro contemporáneo hay una ruptura con lo que podemos considerar teatro clásico o representación clásica, y una de ellas, la más importante, va a ser la desjerarquización del texto. Ya no va a tener un papel primordial el texto, sino que nos vamos a encontrar con el papel primordial en la acción teatral. Los antecedentes que encontramos, los más recientes, están a finales del siglo XIX. Entre ellos hablamos, pues, del teatro de Ibsen o de Strindberg, de Maeterlinck o de Pirandello, y los más directos, que van a ser los que podemos ver en Artaud, en Brecht, en Beckett, en Ionesco o en Jean Genet. Son importantes estas nociones también del silencio, la quietud, la oscuridad, que vamos a recordar como estos precedentes son los que van a comenzar con muchas de las experimentaciones que después nos vamos a encontrar en autores más contemporáneos como Angélica Líder o Rodrigo García, a los que dedicaremos otras unidades. Entonces, estas experimentaciones precisamente suponen eso, ¿no? Suponen un cambio, una ruptura en ese apego hacia el texto teatral y en un drama que está compuesto de acciones. Esta generación va a ser una generación compuesta de grandes nombres, de grandes hombres y mujeres de teatro, que van dando paso a modos actuales en la creación escénica. Vamos a hacer un breve repaso sobre esto en las diferentes décadas. Entonces nos vamos a encontrar que después de 1945 empiezan a haber este tipo de lenguajes escénicos que no se limitan a una representación convencional, sino que, por ejemplo, encontramos a Cantor, a Tadeusz Kantor, que va a incorporar al espacio escénico, la memoria, va a trabajar mucho con la memoria de los pueblos, ¿no? En el año 52 pues, podemos nombrar como importante a Cage y al Black Mountain College. En los 60 el teatro va a empezar a contraponerse al cine, en una expansión del cine. Ya no se va a utilizar solamente el espacio como eje central de la representación escénica.
en Wilson y las óperas mudas, es el pensar con imágenes y no con palabras. El caballo de batalla de América, que será el espacio, el de Europa va a ser el tiempo, que de ahí también vamos a encontrar diferentes maneras de entender el arte escénico precisamente en estas concepciones diferentes entre América y Europa. En los años 80 vamos a hablar del Centro Internacional de Investigación del Teatro en París, con Peter Brook, que busca la verdad de Meyerhold y Grotowski. Y en los 90 vamos a empezar a ver cómo proliferan las representaciones teatrales en espacios que no son convencionales, no son dedicados al teatro propiamente dicho. Hablando de Artaud, hablamos del teatro de la crueldad como su máximo distintivo. Hablamos de él como un visionario del teatro, como un profeta de las modernas vanguardias del siglo XX, y apela fundamentalmente a las emociones del espectador, al teatro como una experiencia física, religiosa, criminal, con su lenguaje propio. Es decir, estamos hablando de que el teatro pasa de ser representación, en el que hay un decorado y en el que hay una distancia siempre con el espectador, a un teatro que busca ser un evento, busca ser una experiencia completa en el espectador. Artaud va a concebir la escena con todos los ingredientes dignos de manifestaciones religiosas. Aquí empieza a entrar también todo lo que tiene que ver con el ritual, con los espacios sagrados, y hay también que leer fundamentalmente el libro que tiene sobre el teatro y su doble, en el que podemos encontrar todas sus ideas sobre el teatro y también el desarrollo del llamado teatro de la crueldad. Pina Bausch la traigo a esta unidad, a este curso de teatro posmoderno, no porque sea específicamente teatral, sino Pina Bausch proviene del mundo de la danza, ha sido uno de los personajes más importantes del siglo XX a nivel artístico y en danza contemporánea fundamental, pero me interesaba mucho traerlo primero porque vemos como en el siglo XX y en el siglo XXI más todavía hay una mezcolanza de disciplinas y muchas artes plásticas y otro tipo de artes del movimiento, en este caso la danza, van a intervenir también en las artes escénicas. Entonces, uno de los conceptos que va a trabajar Pina Bausch es el de repetición, es decir, se va a fijar en la descomposición de las acciones en escena y en sus piezas va a buscar esta descomposición y estas acciones de movimientos que van a generarse a modo de patrones. Estos patrones van a servir precisamente para hacernos reflexionar sobre la temporalidad, el uso y la medida, la fragmentación y la descomposición que llevan a una represión profunda de estas acciones en esta descomposición. Heine Müller, que nombrábamos antes, bueno, pues es uno de los pioneros del arte escénico contemporáneo y se puede considerar uno de los autores alemanes más importantes junto a Bertolt Brecht. Su principal obra, su principal interés teatral lo van a constituir estas piezas que hace fragmentarias, en las que va cambiando la dramaturgia y bueno, ha sido uno de los nombres, como decía, más influyentes en el teatro postdramático. Algunas de sus piezas son Hamlet Machine, Cuarteto o La Misión. Aquí tenéis un enlace en el que vais a poder ver un fragmento de una entrevista realizada al autor a propósito de Hamlet Machine. También hay que nombrar en Sudamérica hay un gran movimiento de teatro, de performance y sobre todo en las últimas décadas, y vamos a destacar la figura de Eduardo Pawlowski, que va a ser un hombre de teatro y además proviene también del mundo de la psicología, entonces va a unir también, como otros autores, pues estas dos disciplinas en las que va a encontrar una simbiosis bastante interesante, tanto a nivel artístico como a nivel terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, pues obras que podemos encontrar de él tenemos El último match, como un collage escénico de la conciencia individual y colectiva, Cámara lenta, que es un diagrama psicofisiológico de un exboxeador, y Potestazo, el vacío débil, que está entre el teatro kinésico, que ya veíamos en su definición en unidades anteriores, y este teatro desconstruccionista en el que se juega precisamente a la fragmentación. Como bibliografía, la verdad es que para estudiar a Bob Wilson lo mejor es poder ver sus obras en directo o en vídeo en caso de no poder asistir, y bueno, tenemos hay una tesis doctoral de Pedro Valiente muy interesante, que es precisamente un estudio de cuál es el proceso de creación de Wilson, y es bastante completa a nivel bibliográfico también. Y bueno, pues también os dejo sobre Pawlowski, algunas cosas en inglés sobre Wilson también, el teatro y su doble de Artaud, que ya habíamos hablado,
y esta entrevista a Heine Müller.